Que Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a un nuevo video de este canal de teología bíblica, teología cristiana y teología arminiano-welesiana y todo lo que les pueda servir para su crecimiento a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer en esta oportunidad un pequeño abordaje a la neumatología, es decir, al estudio de la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a hacerlo desde la neumatología bíblica y vamos a ir a través de un tema que es fundamental para la soteriología y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver desde la misma Biblia, sin ir a ningún otro argumento teológico, vamos a dejar que sea la misma escritura que nos guíe en cuanto a lo que es y lo que implica para nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a acotar el espectro de la teología bíblica y nos vamos a cernir solamente a el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos referencias al Espíritu Santo y a su obra, pero de una manera más acorde a ese tiempo, y en el Nuevo Testamento tenemos allí la obra del Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien habilita la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Cristo. Así que vamos a comenzar. Como siempre, antes te animo a que te suscribas, por favor, suscríbete si te gusta este canal. También compartí si te gusta este canal para que otros puedan ser bendecidos. Y si te gusta este video y llegaste hasta el final, deja un like. Bien, vamos a comenzar. En principio, en la Escritura, el término ser llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está en referencia a los creyentes, ¿sí? No me voy a referir a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo contada a través de los evangelios, sino a la experiencia de la iglesia. Lo tenemos allí en lo que nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos y también el apóstol Pablo y otros en las distintas cartas. Entonces, dado el testimonio del libro de los Hechos y las cartas, podemos enmarcar que esta obra de llenura del Espíritu Santo tiene que ver principalmente con Pentecostés. Porque como vamos a ver ahora, a partir de Pentecostés, los cristianos, todos sin ninguna distinción, pueden ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No un grupo especial, como dicen algunos, que nos acusan a los que hacemos énfasis en la obra del Espíritu que nos lleva a una vida de santidad, es que solo algunos son los que pueden disfrutar de esta llenura del Espíritu y no todos. No, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a el primer texto, el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Acompáñame, Hechos capítulo 2, los primeros dos versículos. Los primeros 4 versículos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estamos en el contexto de Pentecostés, de la fiesta de la cosecha, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, dice acá el evangelista, el
redactor del libro, Lucas, dice, y todos los que estaban allí experimentando esas lenguas de fuego sobre sus cabezas, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que ¿qué? Que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas o idiomas según el Espíritu les concedía hablar. Entonces, la primera mención en cuanto a la iglesia de esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo la tenemos acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el capítulo 2 enmarca la experiencia de la llenura del Espíritu Santo en la experiencia del Pentecostés. ¿Y qué era el Pentecostés? Para los discípulos de Cristo. Era el esperado bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué afirmo esto? Porque lo dice el mismo texto. Tenemos allí Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, o sea Jesús, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Entonces, esta referencia del bautismo con el Espíritu Santo es la experiencia de Pentecostés, porque 40 días después de la resurrección, en la fiesta de Pentecostés, sucede lo que nos relata Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con esta llenura del Espíritu. Entonces, la llenura del Espíritu Santo implica, según el texto de Hechos capítulo 2, como la total toma de las vidas de los discípulos de Cristo para que puedan ser instrumentos de Cristo para llevar su mensaje a todas las naciones. Y también en esta experiencia ocurre la purificación de sus corazones. Dice que acá fueron purificados sus corazones. Entonces, la llenura está relacionada con el bautismo, con el Espíritu Santo, y a la vez tiene que ver con la experiencia de ser purificados sus corazones. ¿Cómo sabemos esto? Porque el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 8, cuando Pedro estaba defendiendo que el Espíritu Santo podía venir sobre los gentiles como vino sobre ellos, allí Pedro dice lo siguiente en el primer concilio de la iglesia para ver si los gentiles entraban o no en la iglesia. Fíjense lo que dice acá del versículo 7 al 8. Después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándole el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Verso 9. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta purificación por la fe tiene que ver con esta obra en la cual el Espíritu Santo nos da la plenitud del amor de Cristo. Nos hace sentir la plenitud del amor de Cristo. Nos hace ser llenos de esa plenitud. De tal manera que
podemos en ese amor vencer nuestra propia naturaleza, según la misma experiencia de los discípulos, que ellos vencieron su naturaleza. Ellos, a partir de la experiencia de Pentecostés, fueron diferentes, transformados, comenzaron a avanzar y a crecer en su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, tenemos que la llenura del Espíritu Santo implica, por un lado, al inicio, y relacionado con el bautismo, con el Espíritu Santo, la purificación del corazón del creyente. También implica que la plenitud del amor se manifiesta en el creyente, transformando su vida. Y también podemos ver en el versículo 4 que se concatena con el acto en que el Espíritu Santo nos da las herramientas en nuestra vida para poder servir al Señor y vivir con el prójimo de acuerdo a su voluntad. En primer lugar, para servir al Señor, ¿no? Y lo tenemos acá en este dar del Espíritu, en este otorgar del Espíritu, de, por ejemplo, este don de poder, de que la gente que escuchaba el mensaje que glorificaba a Dios de los discípulos, lo escuchaba en su propio idioma, ¿no? Un don de lenguaje sobrenatural. Pero tenemos también evidencia en el mismo libro de los Hechos de cómo se repite esta llenura del Espíritu. Es una experiencia, pero también es una experiencia que se repite, que se mantiene y que necesitamos nosotros constantemente. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, a ver, esperen que encuentro bien la cita. Tenemos dos experiencias allí en Hechos capítulo 4 que hablan de la llenura del Espíritu Santo como después de Pentecostés y como otorgándole a la iglesia la capacidad para servir eficazmente en la obra de llevar la gran comisión, ¿no? Entonces tenemos allí en Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4:8 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga, voy a leer unos versículos para que haya contexto, que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien ya ha sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Es decir, Cristo, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, verso 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, a partir del versículo 8 podemos ver que la Escritura nos dice que la llenura del Espíritu Santo implica también la capacidad de tener las herramientas sobrenaturales para el servicio en la obra de Cristo. Y en este caso, dar testimonio, proclamar el mensaje del Evangelio, en este contexto, frente a los enemigos del Evangelio y frente a los incrédulos. Entonces, según la Escritura, también la llenura del Espíritu Santo implica tener
esa potencia para poder servir eficazmente y desarrollar de forma eficaz la obra de Cristo. El otro pasaje está allí en el mismo capítulo 4, en el verso 31, cuando los discípulos pedían ánimo y fuerza y valentía para seguir enfrentando las amenazas del Sanedrín y seguir predicando el Evangelio. ¿Y qué pasó? Ellos oraron, pidieron al Señor que extendiera su mano para que siguieran los milagros y el Evangelio siga extendiéndose. Y fíjate qué pasó, que dice el verso 31. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este caso también la llenura del Espíritu Santo implicó que ellos pudieran vencer todo temor y angustia y enfrentar a sus enemigos predicando ese evangelio que les habían prohibido predicar. Así que nosotros cuando sabemos que tenemos que llevar adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo, dar testimonio, orar por los enfermos, debemos siempre estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Dejar que Dios nos inunde con su Espíritu. Después tenemos otro pasaje muy conocido en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia tuvo su primer conflicto interno y buscaron o establecieron el ministerio de los diáconos. Y en los requisitos del ministerio de los diáconos estaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad más bien, dice Pedro, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, que manifiesten constantemente que sus vidas son guiadas y controladas por el Espíritu Santo de Dios. Sea que se manifieste algo sobrenatural o no, la vida para poder servir en la iglesia, en el interior de la iglesia, en las relaciones de amor en la iglesia, como requisito tiene que estar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos esta función. Entonces, la llenura del Espíritu Santo acá implica que la vida cotidiana, no solo en un momento en particular, sino la vida cotidiana en sí debe estar guiada y controlada por el Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 5, creo que verso 17, si no me equivoco. Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Es decir que, concatenando todos estos pasajes que hemos visto, podemos ver que la llenura, por un lado, puede implicar esa obra en la que somos bautizados con el Espíritu Santo, que somos purificados nuestro corazón, y tenemos a nuestra disposición todas las herramientas sobrenaturales que nos da el Señor a través del Espíritu para poder
servir en la obra, pero también la llenura del Espíritu Santo significa tener toda la plenitud de Dios, significa que nosotros seamos controlados diariamente por el Espíritu Santo. Allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y este andar por el Espíritu implica la llenura constante. Dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Implica el buscar al Señor constantemente, el tener una mirada fija en Cristo y el buscar agradarlo a Él y hacer su voluntad, y permitir que el Espíritu Santo nos llene con su presencia y nos guíe más y más, y que nosotros podamos andar en las pisadas del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que caminemos como las huellas sobre la arena, caminemos sobre sus huellas. Significa que nuestra vida sea guiada solo por el Espíritu. Entonces tenemos que, por un lado, implica la purificación del corazón en una obra concreta que es el bautismo con el Espíritu Santo, pero también implica que también eso conlleva la plenitud del amor de Cristo derramado en nosotros por el Espíritu, pero también conlleva a una vida dispuesta a manifestar lo sobrenatural de Dios, por un lado, para el servicio, y por otro, una vida controlada, guiada por el Espíritu Santo de Dios en el amor, porque Él es el que trae el amor del Padre hacia nosotros, como lo vimos en algún otro video. Bien, espero que te haya bendecido este pequeño video. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Este acercamiento que hicimos a la neumatología bíblica, a esta obra de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo fundamental que es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso tenemos que hacer caso al consejo del apóstol Pablo y ser guiados y controlados por el Espíritu y no por aquellas cosas que tal vez nos gustan que nos controlen. El ejemplo paradigmático de Pablo fue el alcohol, el vino. Pero hay otras cosas que nos controlan. No dejemos que nada nos controle. El único que debe guiar nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar a esta última parte del video. Si lo hiciste, te animo a que te suscribas y dejes un like si te gustó. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de este canal, Cristiatoriasi, tu canal. Muchas bendiciones.